Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el mundo del derecho familiar. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y seguidores. Este día les ofrezco una disculpa. El maestro Edgar se encuentra realizando algunas situaciones y diligencias de carácter profesional, pero bueno, hoy estaremos retomando un tema que dejamos pendiente relativo a las medidas precautorias del divorcio, de los diversos procedimientos de divorcio. Un tema bastante importante, interesante además, porque muchos tenemos la duda de cómo poder modificar estas medidas provisionales, estas medidas precautorias, y vamos a analizar un poquito la naturaleza de estas figuras. Les pido por favor que me ayuden a compartir la publicación para que llegue a las personas adecuadas, y como siempre agradecerles que estén conectados, que puedan participar con sus preguntas. También en la sesión pasada, debido a algunas fallas en las conexiones, se quedaron pendientes diversas preguntas que vamos a estar realizando, que vamos a estar retomando para platicar sobre esto, pero sí les pido por favor que me ayuden a compartirlo. Y para iniciar quiero retomar un poquito el tema del divorcio. Sabemos obviamente que el divorcio ha cambiado a la fecha de hoy. Relativamente han incrementado los casos de divorcio. Anteriormente se utilizaba mucho la situación de acreditar algunos tipos de causales donde se justificara la necesidad o la razón por la cual estábamos solicitando un divorcio o estábamos demandando un divorcio. En la actualidad ya no es así. Ahora ya no es una demanda, ya no lo vamos a manejar como un procedimiento, digamos, contencioso hasta el momento en el que se tienen que resolver situaciones inherentes a la disolución de ese vínculo matrimonial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el simple divorcio, la simple disolución del vínculo matrimonial no es una cuestión controversial. Esto tiene antecedentes en razón del libre desarrollo de la personalidad. Es decir, si yo con plena conciencia decidí contraer matrimonio y ahora ya no quiero seguir manteniendo este vínculo matrimonial, pues también estoy en todo mi derecho de poder exigir o de poder solicitar esa disolución de ese matrimonio y de ya no querer continuar con aunque el otro cónyuge no lo quiera de esta manera. Por eso precisamente se estableció esta figura del divorcio incausado, que realmente nosotros lo copiamos un poquito de España, donde ya existía esta figura, es decir, del derecho comparado. Pero bueno, aquí en México se dio esta situación, y a razón de esta facilidad que ya se tiene de realizar un procedimiento de divorcio, es que los casos empezaron a incrementar bastante, y obviamente esto implica que también haya controversias derivadas de estos procedimientos de divorcio. Como yo lo dije, pudiera resultar muy sencillo hablar de una solicitud de divorcio, de un procedimiento como tal, pero la dificultad o los problemas que surgen son precisamente las cuestiones relativas a esta relación matrimonial que se da. Es decir, cuando hay bienes, cuando se está en controversia con razón o en relación a los hijos, es decir, cuando estamos exigiendo una pensión alimenticia, cuando estamos solicitando una guarda y custodia, y todas estas situaciones empiezan a complicar los procedimientos de divorcio. Actualmente, retomo que es una solicitud, es decir, si tú deseas divorciarte, puedes hacerlo a través de un escrito dirigido al juez familiar de tu entidad. Pero ¿cómo es esta jurisdicción o a qué juez me debo dirigir? Bueno, es importante considerar que esto va a ser en razón del último domicilio conyugal, es decir, donde habitaron durante el lapso de este matrimonio, aunque también ya hay algunas jurisprudencias, algunos casos donde se tiene que preponderar también en el caso de que haya niños, niñas y adolescentes,
pues el domicilio donde actualmente habitan estos niños, y más cuando vamos a también resolver cuestiones inherentes a ellos. Entonces estos son los dos ámbitos de aplicación o de jurisdicción hablando de un divorcio incausado. Obviamente se le denomina que es un procedimiento especial porque tiene precisamente esta característica de que se lleva de forma diferente y que está regulado de forma específica en nuestros códigos de procedimientos civiles, hablando del Estado de México y de otras entidades. En el caso de la Ciudad de México, el divorcio incausado pues lo encontramos en el Código Civil, algo pues que relativamente creo que es erróneo, porque pues sí debería de ser regulado en el procedimiento, en el propio código sustantivo. Pero bueno, además de hacer nuestra solicitud, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues obviamente vamos a proponerle al otro cónyuge una solución respecto a las situaciones inherentes a esta disolución del vínculo matrimonial. ¿Y cuáles son estas circunstancias? Pues obviamente la cuestión de quién debe de dar pensión alimenticia en el caso de los dos cónyuges. En el caso de los niños, pues quién va a detentar la guarda y custodia, un régimen de visitas, además de quién puede seguir habitando el domicilio conyugal. En el caso de que se tenga derecho a una compensación económica, también se debe de hacer una propuesta, recordando que si hablamos de una compensación económica, es en relación a un matrimonio que se celebró bajo el régimen de separación de bienes y que por ende uno de los dos cónyuges al realizar este divorcio pues y dedicarse claro a las tareas del hogar preponderantemente, pues exige una compensación económica. Entonces el cónyuge solicitante, es decir, quien se quiere divorciar, va a hacer esta solicitud ante el juez de lo familiar y va a hacer una propuesta de convenio con todos estos elementos y obviamente se le va a dar vista al otro cónyuge para que manifieste su acuerdo, o de lo contrario también pueda establecer una propuesta diferente, y con base en estas dos propuestas se va a determinar si es que se llega a un convenio. Pero ¿qué pasa cuando se inicia este procedimiento y hacemos esta propuesta? Obviamente hay situaciones que el juez debe de tomar con especial detenimiento, como lo son la cuestión de alimentos, o cuando haya una situación de riesgo, de violencia, donde sea necesario que se dicten medidas precautorias o medidas provisionales con la intención de resguardar, de proteger los derechos de niños, de niñas y de personas que estén, digamos, en una situación de vulnerabilidad. Es decir, no podemos esperar a que se termine un procedimiento de divorcio para proteger a quien tenga derecho, por ejemplo, a recibir alimentos, que sabemos que no pueden esperar porque son de primera necesidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el juez de primera instancia va a analizar el convenio y conforme a las circunstancias, pues va a determinar medidas provisionales o precautorias que pueden ser de oficio o a solicitud. Es decir, si tú estás o necesitas que se dicten estas medidas precautorias o provisionales, las tienes que solicitar. Pero, por ejemplo, en el caso en el que estamos hablando de situaciones o medidas que impliquen alguna situación de urgencia, como lo es los casos de violencia familiar, ahí sí tenemos que también sustentar por qué necesitamos que se otorguen estas medidas precautorias o estas medidas provisionales. Recordando que al hablar de medidas precautorias, bueno, las vamos a encontrar reguladas en el artículo 4.95 de nuestro Código Civil. ¿Y cuáles van a ser estas medidas precautorias que nosotros podemos solicitar al iniciar un procedimiento de divorcio? Bueno, primero, la separación de los cónyuges. Y esto lo voy a recalcar, ya lo habíamos analizado un poquito en la primera sesión, pero el hecho de hablar de separar a los cónyuges
y nos dice específicamente en este primer supuesto que vamos a tomar en cuenta las circunstancias particulares y personales de cada cónyuge y se van a cuidar los intereses superiores de niños y niñas y adolescentes y los sujetos a tutela. Pero no quiero que se confunda que al hablar de separar a los cónyuges quiera decir que tenga que ver con el hecho de que se pueda ordenar la salida de uno de los cónyuges del domicilio que habitan en común o que es propiedad de ambos. Esto quiere decir simplemente que si yo decido, por ejemplo, salir por cuenta propia del domicilio, pues estoy solicitando al juez que ya se decrete esa separación y que se terminen de alguna forma ya las obligaciones inherentes al matrimonio. Situación diferente con otro punto que de medida precautoria, donde nos establece, donde nos habla que el juez podrá dictar las medidas necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, en sus bienes o en los de la sociedad conyugal o en los bienes de los hijos. Es decir, puede haber situaciones de violencia física, de violencia patrimonial o alguna circunstancia en la que el juez, analizando los hechos o las situaciones por las cuales estamos solicitando alguna medida en específico, como en este caso sí pudiera ser la salida de uno de los cónyuges, pues está incurriendo en este riesgo inminente que puede poner en peligro esta integridad de una persona y que es necesario obviamente tomar estas medidas porque se corre el riesgo de que se ocasione un daño mayor. Entonces veamos que son medidas diferentes, son situaciones diversas, pero que de alguna forma también debemos de justificar. Recuerden que también si estamos solicitando de alguna forma una medida de este tipo, sí debe de ir también sustentada, porque no nada más por el simple hecho de hacer alguna manifestación quiere decir que se va a cumplir. Es decir, no nada más voy a poder inventar algún hecho o transgiversar alguna verdad para poder lograr que, pues a lo mejor apropiarme de un bien, etcétera. Entonces, sí debemos de tener en cuenta que para que se decreten unas medidas provisionales o precautorias de este tipo, sí se debe de estar sujeto a lo que estamos manifestando. Situación también que no deben de confundir con los procedimientos especiales de violencia familiar. Recuerden que también, por ejemplo, en el Estado de México y en algunas otras entidades está regulado este procedimiento de forma especializada, donde se decretan y donde existen medidas de protección a favor de las personas que son receptoras de violencia familiar, y entre ellas hay medidas como lo es la salida del cónyuge o del concubino o de la persona que está generando violencia del domicilio que habitan en común, pero son de naturaleza distinta y obviamente también llevan otro procedimiento distinto, que también ya lo hemos platicado mucho aquí en el programa, pero que es importante que lo tomen en consideración. Otra medida precautoria y que además es importante, como ya lo decía, es la cuestión de los alimentos. Es decir, podemos solicitar que se fije un porcentaje, una cantidad que corresponda a la pensión alimenticia a favor de los acreedores alimentarios, y además que se asegure, porque muchas veces, y creo que en la práctica lo hemos visto, realmente no se cumple con esta obligación y se está en riesgo de que a lo mejor se pague una vez, 2 veces y después se cae en un incumplimiento. Y bueno, ¿y qué pasa con los niños o con las personas que necesitan recibir esta pensión alimenticia? Pues no pueden esperar, no se deben de cubrir sus necesidades básicas a través de este pago de pensión alimenticia, y una finalidad precisamente es que se pueda garantizar este cumplimiento. Entonces también lo podemos solicitar como una medida precautoria en el procedimiento de divorcio. Obviamente, retomando el tema de los niños, de los hijos, también vamos a poder solicitar de forma precautoria, de forma provisional, que se determine quién va a detentar la guarda y custodia durante el procedimiento. Y además se puede solicitar
también un régimen de visitas y convivencias, que puede también ser variable. Es decir, si estamos también en alguna situación que ese régimen de convivencias requiera que sea supervisado, recordemos que también hay centros de convivencia familiar donde se pueden realizar las convivencias entre progenitores de forma supervisada para evitar cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de situación que pueda afectar a los niños y que además nos pueda, digamos, de alguna forma el juez tener más elementos para ver cómo se desarrolla esa convivencia. Todo esto obviamente tiene que ir encaminado al interés superior de niños, niñas y adolescentes, y además también en atención a proteger, como ya lo dije, a los grupos vulnerables que requieren de estas medidas provisionales, medidas precautorias en lo que se determina el divorcio. Pero bueno, en este procedimiento de divorcio debemos recordar que se hace la solicitud, se hace tu propuesta de convenio, se solicitan estas medidas precautorias y el juez, con lo que tiene o con lo que puede percibir, pues las decreta. Es decir, puede él tomar en consideración un cierto porcentaje que normalmente pudiera ser un 15%, hablando de pensión alimenticia respecto a los hijos, y bueno, dejarlo de esta forma hasta en tanto se pueda llegar a un convenio o se dicte una sentencia definitiva o se resuelva a través de un procedimiento de pretensiones o a través de la vía incidental. Entonces, regresando a esto, después de que se hace la solicitud, se hace nuestra propuesta de convenio, se da vista a la otra parte, y la otra parte obviamente también pudiera establecer otra propuesta diferente o aceptar la que hiciste, pues se cita a los cónyuges para que acudan a una audiencia de avenencia, hablando de la Ciudad de México, y aquí en el Estado de México son 2 audiencias de avenencia, que básicamente es con la intención de que el juez primero los invite a no disolver el vínculo matrimonial, a llegar a un acuerdo y que puedan continuar con ese matrimonio, porque recordemos que el matrimonio, pues, o la familia tiene especial importancia para el Estado. Entonces, hacen esta invitación, pero si no se quiere o si dices, bueno, yo deseo continuar, se va a dar pie a que haya una segunda audiencia de avenencia, donde básicamente se hace de nueva cuenta la invitación a que continúen con este vínculo matrimonial, pero si es el deseo continuar, el juez decreta disuelto el vínculo matrimonial, es decir, decreta el divorcio y además se termina las obligaciones inherentes a él y la sociedad conyugal en caso de que estén casados bajo este régimen matrimonial. Y hay que tomar en consideración también que una cosa es que se decrete o se haya disuelto el matrimonio. Sin embargo, las problemáticas principales son precisamente derivadas de esta cuestión de las situaciones inherentes a esto. Como ya lo dije, normalmente cuando hay un divorcio hay problemas entre los cónyuges, siempre hay diferencias, siempre existen algunas situaciones emocionales, algunas situaciones que nos hacen entrar en controversia y que cuando se termina esa relación empezamos a ver la cuestión, por ejemplo, patrimonial, la cuestión económica. Sabes que mientras duró el matrimonio estuvimos muy a gusto, uno de los 2 cónyuges se hizo cargo de la cuestión económica, otro asumió la responsabilidad del cuidado del hogar, o a lo mejor ambos. Como siempre lo hemos dicho, en la materia familiar es complicado precisamente porque cada situación, cada familia vive un contexto diferente, es decir, tenemos que ir analizando el caso por caso, ser muy casuísticos, ver las situaciones particulares para determinar cómo se puede resolver un conflicto familiar. Pero hablando, por ejemplo, de las consecuencias inherentes, cuando no se llega a un acuerdo, el juez retomó que se disuelve ese vínculo matrimonial, pero deja a salvo nuestros derechos.
para que nosotros los podamos hacer valer en la vía que corresponda. Y obviamente, dependiendo de tu entidad, pues son procedimientos distintos. En el caso del Estado de México, tienes 5 días para formular pretensiones. ¿Y qué quiero decir con formular pretensiones? Nosotros vamos a establecer, digámoslo así, las situaciones que no quedaron resueltas de inicio con el matrimonio. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con el monto de pensión alimenticia, si fue muy bajo, si fue muy alto, si aún quedaron pendientes las situaciones del patrimonio, de la compensación económica, si estamos peleando la guarda y custodia, si a lo mejor se la dieron al cónyuge, a la mamá, y el padre no está de acuerdo. Bueno, aquí se van a resolver todas estas situaciones que no se resolvieron correctamente en el procedimiento de divorcio, o que simplemente no estoy de acuerdo. Ya estamos divorciados, ya estamos cada uno por su lado, pero sin embargo se tienen que resolver estas situaciones, y vamos a tener estos 5 días para formular estas pretensiones, que se desarrolla como un juicio oral. Es decir, vamos a presentarnos a 2 audiencias, una inicial, una principal, donde vamos a aportar nuestros medios de prueba. Es decir, si yo estoy diciendo que el papá está dando una cantidad que no es suficiente, y que él tiene los medios económicos para aportar una cantidad mucho mayor, y que además tal vez nuestro nivel de vida era muy superior a lo que se estableció en la medida provisional, porque como ya lo dije, estas medidas precautorias o provisionales las establece el juez con los elementos que tiene. Es decir, él no se va a meter a analizar detalles como cuál es el contexto económico, cuáles son los medios de prueba que tienes o el nivel de vida, porque simplemente se está resolviendo un procedimiento de divorcio, donde la finalidad pues sí es proteger a las personas que requieren de estos derechos, como lo es el pago de la pensión alimenticia, pero no es una litis o no es un conflicto familiar donde se vayan a resolver estas circunstancias. Por eso en cada legislación nos da esta oportunidad de establecer estas pretensiones, o en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, es a través de una vía incidental donde no hay un término. Entonces, por eso debemos de ser muy cuidadosos en estas vías, porque, por ejemplo, los abogados que litigan mucho en la Ciudad de México vienen, por ejemplo, aquí al Estado y piensan que no hay un término, y de repente se les va ese término y dejan pasar así, se quedan como medidas provisionales, no considerando que tienen estos 5 días para formular estas situaciones que no quedaron resueltas en el matrimonio, y resolver digamos que es un juicio, porque se llevan estas 2 etapas del juicio oral, donde hay audiencia inicial, audiencia principal, y donde vamos a ofrecer pruebas, donde vamos a desahogar pruebas, y ya el juez, teniendo un mejor contexto, un mejor panorama de cuáles son las circunstancias particulares de cada caso, pues ya va a resolver de forma más amplia sobre estas medidas. Recuerden también, por ejemplo, que en el caso del Estado de México hay una etapa que se llama revisión de medidas provisionales, donde el juez precisamente tiene esta finalidad de analizar cuáles fueron estas medidas que se determinaron, por qué, y nosotros tenemos oportunidad de alegar, de aportar pruebas y de establecer o solicitar al juez que se modifique, que cambien o que dejen de quedar subsistentes estas medidas. Si no lo hacemos valer correctamente en el momento procesal oportuno, estas medidas pues van a subsistir hasta el dictado de sentencia en el caso del Estado de México. Como ya lo dije, en la Ciudad de México es a través de una vía incidental, pero sí debemos de considerar esto. Además de que al principio de hecho, por ejemplo, si hablamos de la medida precautoria que se dicta en el procedimiento de divorcio, pues tenemos que considerar que en el caso de que nosotros deseamos impugnar inmediatamente un auto de este tipo, pues tenemos el recurso de revocación, donde tenemos un día para poder solicitar, para poder impugnar ese auto que me está causando un agravio.
Por ejemplo, si estamos hablando de este autoadmisorio en un procedimiento de divorcio donde me están dictando una medida precautoria que está vulnerando mis derechos, que a lo mejor es muy baja, a lo mejor el porcentaje o es muy alto, o me está causando un agravio, por ejemplo, en el caso de guarda y custodia de los hijos, porque resulta también que se da el caso que muchos de forma mañosa manifiestan ante el juez que tienen a los hijos viviendo con ellos o con ellas para que el juez decrete de forma provisional o de forma precautoria que detenten esta guarda y custodia en lo que dura el procedimiento, cuando la realidad es que no es así. Por eso, si me está causando un agravio desde un inicio, al momento de ser notificado, pues yo tengo inmediatamente un día para poder impugnar esta medida provisional en el caso del Estado de México. En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues tenemos el recurso de apelación, pero es importante saber que sí podemos solicitar, bueno, podemos impugnar una medida provisional, una medida precautoria. Obviamente, si ya queremos o bueno, vamos a iniciar un procedimiento y necesitamos que se resuelva de forma definitiva y como es correctamente, pues sí tenemos que irnos a esta formulación de pretensiones o a iniciar un incidente para que podamos aportar todos estos medios de prueba que consideremos por los cuales me asista el derecho y que estas medidas provisionales pues puedan modificarse en una sentencia definitiva, ya con más elementos, con lo que el juez ya pueda percibir, con lo que el juez ya pueda analizar a fondo, que pueden ser diversos tipos de pruebas dependiendo también cuál es nuestra pretensión o cuáles son estas circunstancias específicas del divorcio o lo que vamos a analizar o lo que estamos pretendiendo obtener con relación a las consecuencias inherentes del matrimonio. En específico, lo repito, lo relativo a la guarda y custodia, al régimen de convivencias, a la situación de pensión alimenticia, de pensión compensatoria, compensación económica. Sin embargo, también debemos de recordar que ya si estamos hablando de una situación de liquidación de sociedad conyugal, bueno, esto ya también es un procedimiento diverso que se tiene que hacer a través de una vía de apremio o vía de ejecución de sentencia. Entonces, son dos cosas distintas, pero que debemos de conocer y debemos de analizar precisamente porque a veces nos enfrentamos y mucha gente dice, voy a iniciar mi procedimiento de divorcio, y pensamos que es algo muy sencillo. Incluso los abogados, muchos dicen, ay, un divorcio es lo más sencillo del mundo, es una solicitud, es una propuesta de convenio, pero veamos que si no conocemos cómo se tiene que realizar, cómo se debe de hacer una propuesta de convenio idónea, donde se contemplen todas estas circunstancias, donde también tengamos presente que si no se resuelven o si no se llega a un convenio, lo vamos a tener que llevar a un procedimiento adicional. Es importante que tú, que estás en este procedimiento, que pretendes a lo mejor divorciarte, consideres que no nada más es esta parte de hacer la solicitud y de que el juez decrete el divorcio, sino que pueden quedar ahí algunas situaciones inherentes a esto y que te pueden traer complicaciones posteriores. Entonces es importante que sepan que sí se puede, que una mera solicitud de divorcio se puede prolongar en el tiempo, pero no en relación a esta disolución del vínculo matrimonial, sino precisamente a estas consecuencias que estamos hablando, donde hay mucho conflicto, donde siempre nos causa ruido el cómo se va a repartir, y más porque también ahorita se está dando mucho la situación de las casas, las viviendas que se adquieren en común, que si son créditos, que cómo se va a resolver esa parte, que las personas que se dedican al hogar, cuánto van a recibir de pensión alimenticia, si hay un porcentaje, cómo se debe de considerar. Muchas preguntas frecuentes que nos hacen en las redes sociales es, bueno, ¿cuánto debo de solicitar de pensión alimenticia? Si me voy a divorciar, ¿cuánto me toca?
Y yo les reitero y les repito que no hay una cantidad establecida mínima o una cantidad fija. Todos los casos son diferentes porque, repito, cada familia tiene un contexto económico diferente, una forma de vida diferente. Puede ser que un cónyuge trabaje, un cónyuge se dedique al hogar, puede ser que los dos trabajen, que los dos aporten al hogar, pero que también los dos se hagan cargo del hogar. O puede ser que el cuidado de los hijos se deje a un tercero, puede ser que el régimen matrimonial es diferente en cada caso, o haya capitulaciones matrimoniales, en otra situación no las haya. Es decir, puede haber un mundo de supuestos, de consideraciones, y por ejemplo en el caso de pensión alimenticia hay que considerar dos situaciones importantes. ¿Cuáles son los ingresos del deudor alimentario de la persona a la cual le vamos a solicitar este pago de pensión alimenticia? ¿Y cuáles son las necesidades del acreedor alimentario? Es decir, de la persona que va a recibir esta pensión alimenticia, que normalmente pues son los hijos en mayor medida, pero pues también los cónyuges muchas veces solicitan el pago de pensión alimenticia precisamente por estas circunstancias de que se han dedicado al hogar, que han aportado de esta forma al desarrollo de la familia, al desarrollo económico. Y recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto y ya dijo que el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos ya es considerado como una aportación económica a la familia. Entonces, bueno, es importante que lo consideren. Voy a leer algunas preguntas que nos hicieron en la sesión pasada y que por algunas fallas técnicas tuvimos problemas, pero que quedaron ahí pendientes. Hice algunas anotaciones y si se me fue alguna, por favor, vuelvan a escribirla. Créanme que sí, leemos todas las preguntas. A veces por falta un poco de tiempo y de exceso de trabajo, pues no podemos dar respuestas a todos de forma inmediata, pero tratamos de abordar de forma general y de forma concreta algunas preguntas importantes para que no se queden pues con las dudas respecto al tema. Nos decía la sesión pasada Luz SP, ¿cómo garantizar alimentos si el deudor tiene bienes pero ninguno registrado a su nombre, solo contratos de compra-venta y siempre ocultando bienes? Fíjense que este tema es de lo más común, se da bastante precisamente por deudores alimentarios, pero creo que es importante que desde ahorita lo retomemos y lo analicemos. Si tú estás casada ahorita, casado, yo sé que el amor es muy bonito y la confianza y situaciones así, pero sí es importante que regules tu patrimonio, que te involucres en las situaciones económicas, que no nada más se quede a cargo de una persona la adquisición de bienes, la forma en que se administran o cómo se compran propiedades. Es importante que se involucren y que estén conscientes de ello, porque mucha gente llega y dice: me quiero divorciar, pero no saben ni dónde trabaja el esposo o la esposa, no saben cuánto gana, no saben si tiene propiedades, o sea, desconocen totalmente. Y digo, ¿cómo es posible que si estás en un matrimonio desconozcas toda esta situación también importante? Hay que involucrarnos para evitar estas circunstancias. Pero bueno, si no hay forma de garantizarlo a través de un bien, pues recuerden que están algunos supuestos que nos marca la legislación, como lo es la fianza, algún depósito de cantidad suficiente. Antes se manejaban hasta los pagarés, pero ahorita ya hay jurisprudencia donde pues dicen cómo es posible que quieras garantizar una pensión alimenticia con un pagaré y vas a vulnerar también el derecho del acreedor alimentario, donde va a tener que hacer valer otro juicio para poder hacer válida una garantía. Y pues no es viable. Entonces tenemos otros medios establecidos por la ley. Nos dice, de esta persona no voy a decir el nombre, respetando su privacidad, pero me dice: me casé en el Estado de México en el 85 y vivo también casada hoy con otro en la Ciudad de México. ¿Qué hago? Ninguno quiere hacerme daño. Fíjense, ahí ya hay una situación de un doble matrimonio, ¿no? Pero yo de aquí te pregunto, bueno, si ahorita estás viviendo con el cónyuge
de la Ciudad de México, pues yo te sugeriría sí ya resolver lo del primer matrimonio. Si dices que no quiere de alguna forma causarte algún perjuicio, no hay una controversia, un conflicto, pues realiza el divorcio en la entidad federativa, en el Estado de México, divórciate para que de alguna forma pues quede vigente nada más el de la Ciudad de México y te evites situaciones futuras, porque ahorita a lo mejor, si no hay, bueno, obviamente también tengan cuidado porque es un delito, también el casarte 2 veces implica también una responsabilidad incluso penal, y también en forma o en materia civil y familiar trae complicaciones a futuro, es decir, cuando se adquieren bienes, cuando ya empiezan las situaciones sucesorias, quién tiene mejor derecho, si hay que nulificar un matrimonio, cuándo se tiene que cobrar una pensión, etcétera. Entonces se vienen muchas complicaciones que a veces la gente se le hace muy fácil decir, ¿sabes qué? Como el registro civil tiene una base de datos nada más de la entidad federativa, pues voy y me caso en Veracruz, voy y me caso en el Estado de México, voy y me caso en la ciudad, y realmente es un conflicto muy grande precisamente cuando ya surgen problemas, como lo comento, de derechos sucesorios, es decir, cuando ya hay herencias, cuando ya hay bienes, cuando hay situaciones controversiales. Entonces tengan cuidado porque se pueden meter en problemas. El hecho de que no se tenga un registro como tal nacional no quiere decir que sea correcto, entonces no lo hagan. Yo siempre reitero, si ya te separaste de una persona, de hecho, no pienses que con eso ya se va a dar por disuelto el vínculo matrimonial. No, los derechos y las obligaciones subsisten porque ese matrimonio está vigente. Entonces tengan mucho cuidado, divórciense, hagan las cosas correctamente, y más si van a iniciar una nueva vida, ¿no? Entonces yo te sugiero que sí, ya termines con esa parte, inicies tu procedimiento correspondiente aquí en el Estado de México para que, bueno, de alguna forma ya puedas tener mayor tranquilidad. También nos dijo en la sesión anterior Berot Oltem, ¿en qué momento se promueve revocación, por ejemplo, de una pensión alimentaria muy baja? Muy importante esto que dices. Fíjate que aquí en el Estado de México, lo reitero, cuando te vas a formular pretensiones y ya pretendes establecer un monto de pensión alimenticia definitiva, hay una etapa en la primera audiencia inicial que se llama revisión de medidas provisionales, y aquí es el momento oportuno de manifestarle al juez el por qué es necesario modificar esta medida provisional, es decir, con base en el sustento probatorio, con base en los hechos, con base en las manifestaciones, tú puedes exponerlo al juez y solicitarle esta modificación de la pensión alimentaria. Si el juez aún así dice, no, sabes que no aplica, y según yo mi criterio se va a quedar esta medida provisional, por ejemplo, de un 10% o un 15%, y yo quiero el 25%, y así se va a determinar, el juez dice, no, se va a quedar un 15%, yo puedo en ese momento interponer un recurso de revocación de forma oral. Es decir, tengo que exponer ante el juez mis agravios, el por qué me está causando un perjuicio, por qué debe de modificar esta medida provisional y por qué la debe de aumentar, y en ese momento el juez le da vista a la otra parte y resuelve esa situación, lo que ya nos deja en oportunidad de que si persiste, pues nos podemos ir al amparo, pero sí debemos de hacerlo valer. Muchos abogados también se quedan con la idea de que después lo hago valer por escrito o meto ahí algún incidente, y no, aquí en el Estado de México se tiene que formular de forma oral en ese momento de la audiencia si queremos modificar esta medida provisional. Entonces tengan mucho cuidado con esta parte. Entonces esa es la forma correcta de solicitarla. Si no se modifica o si el juez determina algún porcentaje, va a persistir hasta o se va a poder modificar hasta la sentencia definitiva. Entonces, para que lo tengan en cuidado. Me dice Graciela Gómez, también de la sesión pasada, desde Zapopan, Jalisco, la persona con quien me casé me abandonó hace 39 años, no tuvimos hijos y vive en Tuxpan, Veracruz, y no sé dónde localizarlo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si ya quieres iniciar tu procedimiento de divorcio y no cuentas con algún domicilio en el cual lo puedas notificar,
o de alguna persona que de alguna forma pueda hacerle llegar ese documento, que tú tengas la certeza de que se le puede notificar a lo mejor en el domicilio de su progenitora, de su progenitor, y no lo, o sea, de plano ya agotaste algún medio posible, no va a haber de otra forma más que notificarlo por edictos. Es decir, que a través de publicaciones en el boletín judicial, en los periódicos de más circulación, se hacen publicaciones para informarle o notificarlo, y de esta forma se pueda dar continuidad a tu procedimiento de divorcio y se pueda resolver efectivamente que se disuelve el vínculo matrimonial. Olivia Rodríguez me dice: ¿qué pasa si rompen un acuerdo de compartir la guarda y custodia de uno de los padres? Bueno, yo aquí primero te diría, hay que analizar a qué te refieres con acuerdo, porque primero, un acuerdo verbal, pues recordemos que no tiene como tal una forma de hacerlo valer o exigir su cumplimiento. Es decir, si yo acuerdo con mi pareja, sabes que nos organizamos de esta forma, pero no lo hacemos valer en la forma correcta, y hablando de forma correcta es que acudas a un centro de mediación, tal vez del Poder Judicial de tu entidad, o que haya sido a través, como le estamos comentando, de un procedimiento de divorcio, de un convenio o de una sentencia, o a través de un procedimiento contencioso. Si ya existe una sentencia o un acuerdo de este tipo, ahí sí te puedo decir ya que si hay un incumplimiento, pues lo tienes que hacer valer con un procedimiento de vía de apremio. Es decir, se puede obligar o se puede solicitar que se realice este cumplimiento, o atendiendo a un cambio de circunstancias se pueda modificar esta guarda y custodia compartida, porque también luego me han comentado mucho que lo acuerdan de esta forma y resulta que ya después uno de los dos se desobliga, se desaparece y bye y ya no aporta nada, o ya es muy común que no se llegan a acuerdos, porque para tener una guarda y custodia compartida se necesita primero que nada una buena comunicación entre los progenitores, y eso realmente es muy complicado. En alguna plática posterior señalábamos esa parte, que se tiene que tener una madurez, una inteligencia emocional para poder detentar una guarda y custodia compartida, y la realidad es que la mayoría de los padres y madres están en conflicto. Entonces siempre hay situaciones que están peleando, que no se ponen de acuerdo, y esto afecta al cumplimiento de los convenios o al cumplimiento de las sentencias. Entonces, si necesitas hacerlo valer, pues tienes que hacerlo a través de una vía de apremio, o si hay un cambio de circunstancias, pues puedes puedes iniciar un procedimiento precisamente para un cambio de guarda y custodia, o para un cambio del monto de pensión alimenticia, es decir, un aumento, una disminución, etcétera. Recuerden que en materia familiar no aplica de alguna forma la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque los hechos y las circunstancias siempre están cambiando. Entonces, si posterior a un acuerdo, si posterior a una sentencia, hay situaciones que ya están cambiando la realidad actual, el contexto, pues podemos iniciar un nuevo procedimiento que se adecue al contexto, a la realidad social entre los progenitores o entre los deudores alimentarios y los acreedores alimentarios. Me decía, déjenme ver algunas preguntas de la sesión anterior, ya me faltan pocas. Cecilia Fernández me decía: una pareja separada desde hace 30 años, la señora se casa de nuevo y el señor del primer matrimonio vende la propiedad, ¿le corresponde parte del dinero? Bueno, aquí hay que ver dos situaciones principales. Me dice: la pareja separada hace 30 años, me imagino que ya se decretó un divorcio. Si por ejemplo no se realizó la liquidación de la sociedad conyugal, sí se puede de alguna forma solicitar, pero la realidad es que te vas a encontrar con una situación complicada, porque pues si ya vendió el inmueble, pues ya es muy difícil de alguna forma acreditar este derecho, que en estricto sentido pues se debió de hacer en algún tiempo. Y también recuerden que hay situaciones que caducan en tiempo, entonces
Si ya lleva más de 30 años y ya tienes un nuevo matrimonio, no lo hiciste valer, pues yo realmente sí lo veo complicado. Recuerden que siempre cuando hay una disolución de un vínculo matrimonial, lo ideal es hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Muchos dicen, bueno, es que por ejemplo la cuestión de los alimentos no prescribe, es imprescriptible y lo puede exigir en cualquier momento. Pues sí, pero se desvanecen los medios de prueba, se desvanecen los hechos y las circunstancias. Entonces, de ahí de alguna forma yo ya vería muy complejo que pudiera solicitar esta parte de la liquidación de sociedad conyugal. Hay que ver también cómo se realizó o en qué quedó esa parte de la sentencia de divorcio, porque también muchas veces se manifiesta que no hay bienes, que no hay propiedades. A lo mejor en un divorcio voluntario o en un divorcio incausado se establece de esta forma y dicen, ¿sabes qué? Para hacerlo más rápido, vamos a decir que no habían bienes, que no existían, y se queda de esta forma. Y ya después obviamente no puedes exigir algo que tú ya manifestaste que no existía. Ya incluso puedes caer en una falsedad de declaración. Entonces aquí hay que tener cuidado. Tendríamos que analizar ahí algunas circunstancias en particular. Nos dice Rodríguez Mini, cuando la esposa se sale del domicilio conyugal y ya transcurrieron 10 años, la esposa inicia el divorcio, tiene derecho a una pensión alimentaria y al 50% de los bienes, ya que se casó por sociedad conyugal. Lo mismo del otro supuesto. Fíjense, ya son 10 años. Les reitero, sí se puede exigir una pensión alimentaria y una compensación. Bueno, aquí sería en todo caso es una liquidación de sociedad conyugal, pero les repito que los datos de prueba se desvanecen. Entonces, una situación de la pensión alimenticia que debemos de tomar muy en cuenta es el estado de necesidad, que los jueces analizan primero estas circunstancias, la capacidad económica y el estado de necesidad. Y el estado de necesidad aquí puede ser ya complicado acreditarlo porque ¿qué pasó en estos 10 años, no? ¿Cómo pudiste o cómo de alguna forma subsististe durante este tiempo si dices que dependes del que era el cónyuge, ¿no? Entonces aquí es más complicado. O sea, sí es posible, pero honestamente es más difícil acreditar ese estado de necesidad. Por eso les digo, no dejen pasar tanto tiempo. O sea, es un poco, digámoslo de una forma, es un poco ilógico que después de 10 años, 15 años, le digas a un juez, ¿sabes qué? Cuando me divorcié, no exigía alimentos, no los necesité o no los solicité, y ya después de 10 años lo hago. Entonces, es un poco, de alguna forma sí es erróneo o es ilógico. Lo ideal sería inmediatamente, porque los efectos o las consecuencias que se dan de esa disolución son los que afectan directamente en las posibilidades económicas, y donde se ve ese impacto, por ejemplo, cuando vamos a solicitar esta compensación económica, esta pensión compensatoria, pues se ve ahí el desequilibrio, la desventaja y algunas circunstancias que se tienen que realizar lo más pronto posible, porque son a consecuencia del matrimonio. Entonces ya se vuelve más complejo acreditar ese estado de necesidad. Pero bueno, vamos a empezar, voy a empezar a leer un poquito de algunos saludos, algunas preguntas que me están realizando ahorita, porque ya se nos fue el tiempo súper rápido. Clemente Ramírez Rodríguez, saludos, gracias por estar conectados. Amador Benito Dolores, de igual forma, saludos. Ana BP, saludos, también cordiales. Amador Benito Dolores, saludos desde Martínez de la Torre, Veracruz, saludos hasta el bello Veracruz. Lewis Daniel nos dice, hola Lick, excelente día, saludos desde Catepec, saludos. Yolanda Alonso Martínez, buenas tardes. Leo Granados Rojas nos saluda desde Perú. Licenciada Gris, saludos cordiales, como siempre, bien al pendiente. Chío Fernández nos manda saludos desde Toluca. Marcos Luis desde Iztapalapa de Ciudad de México. Julio Alcán, buenas tardes. Licenciada Lupita, excelente tema, gracias. Lorena Castrejón también. Marian Durán nos manda saludos.
Enrique González, a ver, nos hace una pregunta. Antecedente en el derecho de libre desarrollo de la personalidad. La exposición de motivos de dicha reforma expresó que se necesitaba agilizar los procesos de divorcio por lo desgastante que resultaba el litigio. Precisamente sí, fíjense que si nos vamos un poquito atrás y analizamos estos procedimientos de divorcios, donde teníamos que justificar una causal, se volvían sumamente desgastantes, sumamente largos, y además el cónyuge culpable era el que normalmente se obligaba a pagar esta pensión alimenticia. Entonces sí era un desgaste terrible, y creo que fue acertado, precisamente hablando de este libre desarrollo de la personalidad, el poder decidir, el que no queramos continuar con un matrimonio. Entonces fue un punto acertado. Aquí la única diferencia es que precisamente en las situaciones inherentes a la disolución del vínculo hay diversos procedimientos. Por ejemplo, en algunas entidades me ha tocado leer expedientes o analizar algunos expedientes que nos mandan, donde el juez no decreta el divorcio hasta que no se finalicen todas las situaciones inherentes al vínculo matrimonial, y también se vuelven procedimientos muy largos. Entonces ahí se van desarrollando de forma diferente. Por eso es en lo que yo pienso que sí se debería de unificar más este criterio ya, de que en realidad sí es un procedimiento especial, un procedimiento especializado, y debería estar regulado en todas las legislaciones de esta forma. Pero bueno, nos dice Chio Fernández: licenciada, buenas tardes, una pregunta. ¿Por qué se dice que en la demanda de divorcio no hay reconvención? Pues precisamente, primer punto, porque no es una demanda, es una solicitud, y obviamente al ser una solicitud, pues no existen puntos controvertidos, sino simplemente estás pidiéndole al juez que avise al otro cónyuge que le está solicitando el divorcio. Aquí se convierte, ya digámoslo así, en una demanda o en un procedimiento contencioso cuando ya hay diferencias en las situaciones inherentes, como ya lo dije, en la cuestión de pensión, en la cuestión de guarda y custodia, de régimen de convivencias, es donde ya se puede volver un procedimiento contencioso y donde se formulan pretensiones o donde se hace de forma incidental, pero obviamente de inicio pues no puedes reconvenir. Lo que puedes hacer es una propuesta diferente al convenio inicial, que son dos cosas diferentes, pero desde ahí radican que no hay reconvención porque no estás hablando de una demanda. Nos dice María Guadalupe Sales Montújar: excelente tema. Fernando Rosa, saludos. Jessy Ruiz nos manda saludos desde Chiapas, qué bonito Chiapas. Iván Olmedo Mujica: excelente tarde a todos. Damián Estrada: felicidades, buen tema. Nos dice Karen Rojas: hola, saludos. Si el otro cónyuge no quiere separarse, ¿qué procedimiento se hace? Fíjate que es una cuestión que todavía se sigue considerando como un mito, porque, lo repito, ya no es necesario el consentimiento del otro cónyuge. Simplemente con que uno de los dos desee divorciarse o separarse de la persona, puede realizar la solicitud, y si él está de acuerdo o no, eso ya es una cuestión que pasa a segundo término. El juez va a decretar esa disolución del vínculo matrimonial, así que no se preocupen si el otro los amenaza o les dice: no te voy a dar el divorcio, no me voy a presentar a las audiencias, y hazle como quieras. No importa. En el procedimiento especial de divorcio incausado, lo importante es que se haga la solicitud, que se notifique al otro cónyuge y que asista el cónyuge solicitante a las audiencias de avenencia. Cumpliendo estos requisitos, el juez va a decretar esa disolución del vínculo matrimonial, sin importar que el otro cónyuge no quiera o no se presente. Nos dice Noemí Pilares: saludos Liliupita, muchas gracias por excelente tema, saludos. Nos dice Alfredo Pastrana: excelente tema, saludos desde Puebla. Ángel Flores nos saluda desde Chalco. Darly Eduardo Rosado Cetina nos saluda desde Mérida. Jurídica es multidisciplinaria, con el gusto de siempre, también saludos. Flor de Gómez Fuentes nos saluda desde Querétaro, saludos Flor. Mari Hidalgo nos dice: cuando la cónyuge le roba el patrimonio hereditario al cónyuge varón,
y no puede cumplir con la obligación alimentaria de un menor, ¿qué procede? Bueno, es que aquí hay que ver algunas circunstancias. Uno, recuerden que las cuestiones de herencia no entran en la sociedad conyugal. Entonces aquí hay que ver, no sé a qué te refieras con que le roba el patrimonio. Tendríamos que analizar de qué patrimonio estás hablando, y por qué lo comentas. Y de alguna forma de lleno te puedo decir, el hecho de que no tenga algún bien patrimonial, digámoslo así, un inmueble o algún bien inmueble, no quiere decir que esto lo exime de una obligación alimentaria, son cosas de naturaleza distinta. Si tienes un hijo y tienes la obligación de cumplir con estas obligaciones alimentarias o de cuidado, entonces eso es totalmente independiente, pero ahí por favor sí especifícame más, tendríamos que analizar un poquito más a qué te refieres con esta parte. Nos dice Javi Oter, saludos, gracias por tan excelente tema. José Vázquez, buenas noches, excelente clase. Mía Idu, saludos. Lorena Toledo, buena ponencia. Nos dice Luz SP, al existir violencia y haberse decretado pensión alimenticia a favor de la cónyuge, pero el deudor no las exhibe, ¿cómo darle continuidad para que haya sentencia definitiva que establezca la pensión? Bueno, es que aquí hay que ver qué tipo de procedimiento iniciaste. Si uno exclusivamente de alimentos o es un procedimiento especial de violencia familiar. Y ¿a qué te refieres con que el cónyuge deudor no las exhibe? O sea, recuerda que hay mecanismos para hacer valer las determinaciones, las vías de apremio, para obligar al deudor alimentario a cumplir con estas obligaciones. Obviamente, para que se decrete ya de forma definitiva una pensión provisional, pues tienes que agotar todo el procedimiento. Si es un juicio de alimentos, si es un procedimiento especial de violencia familiar, pues tienes que haber ya agotado todas las instancias, desahogado todas las pruebas para que se emita una sentencia definitiva considerando ya todas estas circunstancias y el juez ya determine de una forma ya más certera. Nos dice Rodríguez Mini, saludos desde Hidalgo. Josh Aguilar, buenas tardes, licenciada. Y la otra parte, ¿cuántos días tiene para contestar estas pretensiones? Son 9 días para contestar las pretensiones. Ascanio Johanna nos dice, hola, buenas noches, soy separada hace 10 años, se casó con otra persona viviendo con él, tengo 2 hijos y viví con él 13 años, se me murieron 2 hijos, fui víctima de violencia familiar, tengo demandado, tenemos una casa, él cometió infidelidad, tengo pruebas, pasó toda la otra parte para ya no pedir nada, no me quiere dar mi parte de la casa y me dice que no tengo derecho porque no estoy casada con él. Fíjate que esto es parte de un tema complejo. Una cosa es la situación de violencia familiar que viviste, que en su momento pues también se tuvieron que agotar algunas medidas de protección, tuviste que haber solicitado precisamente una protección amplia en cuestión patrimonial, en cuestión de pensión alimentaria. Sin embargo, pues obviamente me dices que ya no ocurrió así. La desventaja del concubinato es que efectivamente no hay una situación como tal regulada respecto a los bienes adquiridos. Entonces tú me dices, ya son 10 años, ya es un tiempo bastante amplio y además él ya contrajo matrimonio. Durante el lapso del concubinato, algunas legislaciones te dan un término, por ejemplo, en el caso del Estado de México es de 1 año, para poder hacer valer una situación de pensión alimentaria o alguna situación de compensación económica. ¿Por qué compensación económica? Porque al haber un concubinato no hay una regulación patrimonial, es decir, no es como un matrimonio donde se establece una sociedad conyugal y les corresponde el 50% de los bienes. El concubinato se equipara a una separación de bienes, es decir, que cada uno es dueño de lo propio, pero cuando uno de los dos cónyuges cumple con algunos requisitos como lo es
la dedicación al hogar y que a razón de eso pues hay un desequilibrio patrimonial, es decir, en la adquisición de un patrimonio, es cuando puedes exigir parte de estos bienes, pero no un 50%, puede ser de un 1% hasta un 50%, no siempre es el 50%. Entonces, esto para que lo consideren, porque la realidad es que sí pasan estas circunstancias que cuando estamos unidos en concubinato, sí podemos hacer exigible esta compensación patrimonial, esta compensación económica, pero cumpliendo estos requisitos y también con base en esta temporalidad. Entonces, la verdad ya es bastante tiempo. Nos dice Canté Riquelme, en 2015 me divorcié y en la sentencia dice que la pensión alimenticia debe de ser de 1,000 pesos quincenales, cosa que no se ha cumplido porque actualmente recibo 750 pesos a la quincena que pueda hacer. Otro tema muy recurrente, el incumplimiento de la obligación alimentaria. Si el juez estableció o si se estableció en algún convenio una cantidad, se debe de cumplir con esa totalidad. Es decir, si yo ya estoy, el deudor alimentario ya está de alguna forma cumpliendo de forma parcial y no como lo es, aquí nosotros podemos solicitar al juez que se haga una cuantificación de lo que adeuda y así poder solicitar el cumplimiento de esos pagos que no ha cumplido de forma correcta. Entonces, sí lo puedes hacer valer y desde el tiempo en que dejó de darte a lo que estaba obligado. Jesús Romo, buenas tardes, Lick. Igual Cristian Miranda, saludos. Nos dice de vuelta Luz SP, en el caso de sociedad conyugal en el que no exista registro a nombre del divorciante, pero hay contratos de compra y cesión de derechos, ¿se puede con ello comprobar la existencia de bienes? Es un tema también complicado. ¿Por qué? Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer valer una liquidación de sociedad conyugal, hay que acreditar la propiedad de estos bienes. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un título imperfecto, digamos una compraventa privada? Pues que se puede considerar que están vulnerando derechos de terceros, es decir, ¿quién le asegura al juez o cómo tener la certeza de que ese bien no hay otro titular a lo mejor con mejor, que tenga un mejor derecho? Entonces aquí es complicado. Normalmente se tiene que hacer a través de una escritura pública, o sea que los bienes que son parte de esta sociedad conyugal sí tienen que tener escritura pública y estar regularizados, porque si no aquí nos metemos en otro tipo de problemas donde se puedan afectar los derechos de terceros. Nos dice Angie More, buenas noches, si no tengo hijos con la persona que me casé y estoy mala de diabetes, ¿él me daría pensión? Bueno, primero hay que ver, efectivamente aquí no me dice si vives en concubinato, en matrimonio, pero en ambos casos sí puedes exigir el pago de pensión alimenticia siempre y cuando, como ya lo dije, te hayas dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y esto obviamente haya sido causa de que pues no puedas tener los medios para subsistir. Ahora, de igual forma, pues como ya tienes una enfermedad crónica que tal vez te impida trabajar y allegarte de los medios, sí es posible, pero aquí hay que ver que cumplas con esta parte y que estés en temporalidad también para poderlo hacer de forma correcta. Gracias a ti, Luz, saludos. Carlos Alfredo Torres Aguilar de igual forma nos manda saludos. Nos dice Wenceslao Contreras Ortiz, en el divorcio incausado fijan pensión alimenticia en el auto admisorio. Debieran de, en la mayoría de los casos sí lo hacen, pero de igual forma hay algunos criterios de jueces donde donde dejan un poco dejan a salvo esta situación y no lo hacen. Entonces, si no lo hacen, pues hay que solicitarlo si es que se requiera. Bettina Lau, en el caso de que ambos cónyuges se quieran divorciar, pero no desea dar pensión a la menor hija, sin embargo la madre está de acuerdo con tal de que se dé el divorcio, pregunto si el juez lo concede así, dejando sin alimentos a esa. No lo conceden así. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre
se debe de preponderar el interés superior de los niños. Entonces, obviamente sí te va a decretar el divorcio, pero sí tienes que pronunciarte respecto a la pensión alimentaria y respecto a la guardia y custodia de esa hija. Entonces no puedes dejarlo así como al aire y no hacer una propuesta relativa a esto. Gerardo Martínez nos dice: en el divorcio incausado, si llegara a haber violencia intrafamiliar, ¿se puede solicitar ante el juzgado familiar medidas de restricción? Sí, como ya lo dije, una de las medidas precautorias es precisamente esta que se deja un poco al aire, donde dice las que el juez estime necesarias. En los casos de que se requiere evitar que los cónyuges no se causen daño o no causen daño a los hijos o a los bienes, etcétera. Entonces, si hay indicios de violencia, sí se pueden solicitar algunas medidas de restricción, o en el caso de los hijos, pues que tal vez sean visitas supervisadas o las que estime pertinentes. Aquí también va a depender de nosotros como abogados, cómo las solicitemos, y de alguna forma que también sustentemos que existe realmente estos casos de violencia familiar, porque el juez no las va a decretar nada más porque yo lo diga. Hay que también sustentar. Si yo estoy señalando estas situaciones de violencia, sí es importante que haya un sustento, no respecto a la situación del divorcio, sino respecto a lo que estoy solicitando como medida precautoria, y de alguna forma justificar que necesito estas medidas de este tipo. Javier Malpica nos manda saludos desde Cuautitlán Izcalli. Arabiurquis desde Los Ángeles, muchos saludos. Jaide Ortiz Aldaña, saludos, un gusto que estés presente. Sandra Cervantes desde Catepec. Obed Ojeda desde Cuautla, Morelos. Pili Delgadillo, excelente tema. Gerardo Martínez nos dice: en relación a los divorcios incausados, siento le quitaron el sabor a juicio. Pues sí, realmente sí, porque ya se convirtió en una solicitud, pero la mayoría de divorcios, en mi experiencia, se convierten en controversias porque precisamente surgen muchas diferencias y muchas complicaciones. Entonces, bueno, hay muchísimas preguntas más, pero ya nos excedimos del tiempo. Les quiero agradecer a nombre de todo el equipo del Exemper, a nombre del licenciado Edgar Martínez Cruz, por estar presentes, por ayudarnos a compartir. Dejen sus dudas, a la medida de lo posible, pues vamos a seguir tratando temas que les sean del interés, que puedan ayudarles, que puedan aportar. Y pues bueno, que estén muy bien. Les mando un cordial saludo y gracias por acompañarnos en una sesión más del mundo del derecho familiar. Ayúdenos a compartir, por favor, y denle like a la página. Hasta luego.